Estimados televidentes, continuando con nuestro rol de entrevistas, en esta oportunidad tenemos a un abogado y político peruano que fue congresista de la República en representación de Puno y posteriormente Lima Metropolitana entre el 2001 y 2019, candidato a la presidencia de la República. ¿De quién estamos hablando? Del doctor Johnny Lezcano Anzieta. Muy buenos días, don Johnny Lezcano. ¿Cómo está? Muy Feliz Día del Padre. Un saludo cariñoso a todos los papás, a tu persona también, y gracias por la invitación. Gracias, don Johnny. Bueno, entremos ya al acontecer, a lo que está pasando el día. Nuestro programa se llama Presente y Futuro, hacemos un diagnóstico de cómo está viviéndose este momento y qué va a suceder de acá a un mes, 15 días, un año. Usted, con la experiencia que lo caracteriza, esa lectura que tiene del día a día del quehacer político, ¿cómo ve lo sucedido esta semana? Bueno, en realidad, yo creo que no solamente en esta semana que ha pasado, sino las anteriores semanas, y en conjunto la misma coyuntura reciente, desde el punto de vista político, el Perú está pasando por una crisis, ¿no? No solamente por el gobierno, que está debilitado, pues, por designación de malos funcionarios, de malos ministros, políticas de Estado que no se están concretizando, y además, bueno, los ataques del mismo Congreso. Desde un inicio, este Congreso ha sido muy agresivo y irracional, no ha estado colaborando para que salgan las obras para el Perú, ha estado solamente presentando interpelaciones, vacancias y todo lo demás. Entonces, en ambos lados, en ambos frentes tenemos crisis, un Congreso que está incluso más desaprobado que el gobierno. Entonces, esperemos, nosotros hemos estado ayudando como Partido Democrático, yo en particular. Yo soy una persona que he tratado de cumplir con los principios democráticos como se debe hacer, ¿no? Cuando hay un gobierno nuevo hay que apoyar, ayudar para que el Perú salga adelante. Y eso hemos estado haciendo, el presidente Belaúnde también lo hacía. Pero lamentablemente eso no ha sucedido en otros sectores. El gobierno también no ha estado escuchando algunos consejos, recomendaciones que se le hizo en alguna oportunidad que hablé con el presidente para saludarlo por su designación, y una o dos veces más que hablé por asuntos de Puno o asuntos de interés político nacional. Entonces estamos en una crisis. Yo creo que si el presidente no deslinda claramente en estos momentos con los actos de corrupción, pero claramente, en forma pública, en la última entrevista que se le hizo en Canal 7, en el canal del Estado, ha sido muy tibio. Lo veía declarar con bastante temor de estar, digamos, cuestionando y digamos, censurando los actos de corrupción con nombre propio, porque el señor Silva, prófugo, ministro de Transportes, su secretario general y otras personas, pues en el fondo lo han hecho quedar muy mal. Con ellos debía ser bien tajante y decir que lo han traicionado y que no han estado cumpliendo las labores que debían cumplirse, pero no ha dicho eso, ha dado declaraciones muy generales. Daría la impresión que tiene temor a que hablen estos y que lo comprometan, ¿no? Si es que tiene algo negativo. Y otras declaraciones que ha habido, ¿no?, que se han venido y que de alguna manera lo cuestionan. En la parte de, entonces, de deslindar con la corrupción, no ha sido muy tajante. Eso lo puede arrastrar a lo más antes posible o en breve tiempo. Capaz lo puede dejar sin el cargo que está ejerciendo. No tiene que ser muy claro, ahí tiene que ser muy contundente en deslindar con la corrupción, no quedarse en generalidades, ¿no? Daría la impresión, repito, que tiene temor en cuestionar a estos corruptos y luego estos lo comprometan con algunas pruebas, porque si yo no tengo nada, yo salgo y deslindo bien fuerte. Eso es lo que corresponde a un mandatario. Entonces eso lo puede traer abajo al presidente, ¿no? Sea a través de una vacancia, sea a través de una acusación constitucional, y creo que si él ve que ya tiene pues problemas insuperables para que siga en la presidencia, yo creo que el presidente
tendría que él mismo convocar elecciones, pero él mismo, porque es muy peligroso que estos sectores del Congreso recalcitrantes se vayan a meter al Poder Ejecutivo y comiencen a usarlo, porque es pues penoso ver cómo el Parlamento Nacional blinda a Merino, blinda a Chávarri, blinda a Alarcón, no sé, otro más que ha estado ahí blindado, al señor Gálvez, ex fiscal supremo, de actos que han debido ser investigados en la justicia. Uno, cuando no tiene nada, se somete a la justicia. Claro. No se salva con votos. Yo creo que estos mecanismos de acusación constitucional debían ya modificarse. Estas cuestiones de delitos no debían resolverse con votos, pues. Eso se resuelve con un análisis jurídico, técnicamente. Y acá, por negociados y votos amañados, se salvan a la gente. Entonces, ese Congreso tampoco puede seguir en pie, pues, es un Congreso descalificado. Imagínate que se meta al gobierno, sería terrible. Entonces, estaría blindando a corruptos también a diestra y siniestra. Y todavía critican al Ejecutivo cuando ellos tienen un rabo de paja, pero muy grande. Entonces yo creo que si el presidente se va y esto sucede en la brevedad, el Congreso también debe irse. No está a la altura de las circunstancias, un Congreso petulante, soberbio, en muchos aspectos ignorante. Y entonces yo creo que habría que hacer lamentablemente nuevas elecciones para elegir bien ahora, que el Perú elija bien y que los órganos electorales cuiden bien el voto popular. Don Johnny, en la lectura de lo que manifiesta usted, de que son los votos los que impiden investigar a estas personas, digamos, si no tienen nada que temer, no debieran oponerse, ¿es correcto? Ya, ahora bien, pero el mensaje, fuera del tema de coberturarlo, el mensaje haciendo de defensor de ellos es que no confían en el Poder Judicial, porque eso sería la lógica, ¿no? No, mira, a mí me difamaron en el Congreso, me difamaron una horda de cobardes que estuvieron ahí, de 70 individuos del fujimorismo con sus topos, incluso gente de mi mismo partido, que se prestó para eso y ayudó a eso, y a pesar de ser una difamación, esta denuncia de acoso sexual que me hicieron, ¿no es cierto? Yo me sometí a la justicia, como debe ser, a la fiscalía, y les he ganado. Y les inició un proceso de difamación a estos individuos. Entonces, y le estoy ganando una acción de amparo a este Congreso que en muchos casos ha sido abusivo, una acción de amparo por violación de derechos. No, yo creo que en el Poder Judicial todavía hay jueces rescatables, claro. Aún con sus defectos uno se tiene que someter a la justicia, pero el Congreso, pues, con votos, sin personas que no saben de cuestiones jurídicas, salvan a personas que han cometido graves delitos, eso ya no corresponde. Pues yo creo que esos mecanismos hay que cambiarlos, porque no es serio, ¿no? Que con votos te salven de delitos graves. Ya pues es una tinca entonces, pues los delitos ya son como tinca, ¿no? Uno lanza sus votos ahí, les van a hablar, ¿no es cierto? Tienen vinculaciones, que duda acaba los acusados en muchos casos, tienen vinculaciones políticas con los que están en el Congreso, son casi la misma parte. Entonces, ¿cómo pues entre pares ideológicos se van a juzgar? Pues es una tomadura de pelo, ¿no? Ese mecanismo que hay ahora no responde a una cuestión objetiva y a una sociedad bien civilizada, bien fuerte. Justamente Fernando Carvalho en RPP hacía referencia a eso. No es que se crea de que es culpable la persona, sino que se esclarezcan los hechos, se someta a la investigación y si no hay ningún inconveniente, perfecto, ¿no? Exacto. Bueno, como usted bien lo ha referido. Lo que se estaba buscando es que se sometan al juzgamiento, a las pruebas, a los peritajes, que el juez se pueda pronunciar, que las autoridades jurídicas, no un político que va a veces a buscar, no sé, pues intereses subalternos, sino a servir los intereses del país, tenga que decidir esto, no con votos, sino que sea una cuestión jurídica la que deslinde, la que determine. Eso es lo que corresponde. Y estos señores lo han salvado, que no quieren que ni si los investiguen, como si todo estuviera bien claro, y habiendo pruebas contundentes, hasta videos, ¿no? En el caso del señor Chávarri, que se sacaba las cajas de la oficina.
para evadir seguramente hechos ilícitos. No pasó nada. ¡Qué horror! Eso es pues patético. Y esos señores quieren meterse al gobierno. Yo creo que eso no se puede permitir. Yo creo que el mismo señor Castillo debería llamar a elecciones si es que esto ya no da para más, si es que ve que ya no tiene pues cómo salvar el gobierno, ¿no? Quiero pensar de que el presidente Castillo se vería reflejado en Pedro Pablo Kuczynski, vale decir, convoca elecciones, un cambio de mandato y resulta ser por lo menos detenido en su casa, como sucedió con Pedro Pablo. Puede ser. Ese es el temor que lo mantiene. Puede ser, ¿no? Va a depender de los actos que haya realizado, pues, porque con Kuczynski estaban hasta grabaciones ahí que había negociado varios votos para salvarse, ¿no? Y bueno, y había también pruebas de que había utilizado el cargo como ministro para negocios privados a través de testaferros, él llamaba apoderados. Entonces había pues pruebas. En este caso hay declaraciones, pero declaraciones que no están sustentadas mucho en hechos, ¿no? Se hace presumir que pueda estar involucrado el señor Castillo, pero va a depender de él, pues, ¿no? Va a ser como tú dices, no llama a elecciones nuevas, ¿no? Porque siente que se va a comprometer más y que su situación jurídico-judicial va a ser complicada. Depende de él, pues, su conciencia, ¿qué le dirá? Entonces, pero tiene que pensar en el Perú, ¿no? ¿Cierto? Y en vez de que lo sacan vacado, yo, en su situación, si ve que hay compromiso, yo convoco a nuevas elecciones para que la situación sea vale más decir, adecuada, más tranquila la transición entre este gobierno y el nuevo, si es que se produce eso, ¿no? Cuando se habla de convocar a nuevas elecciones, ya vamos a la parte reglamentaria, lo que esté establecido. Yo recuerdo cuando Fujimori, bueno, salió el audio y luego el audio y el video, él mismo convocó ese día. O sea, eso también lo puede hacer a pesar de que no esté, digamos, normado, porque se habla de que hay que hacer una modificación para recortación de mandato. Claro, no, eso tendría que presentar un proyecto de ley para adelantar las elecciones, un proyecto de ley para cambiar o introducir un dispositivo transitorio en la Constitución, acortar su mandato, y consecuentemente eso lo puede hacer él también, ¿cierto? En cambio Fujimori, bueno, utilizó, como había dictadura, eso lo hizo como le dio la gana. Ahora bien. Como le dio la gana, pero en este caso tendría que buscar una modificación constitucional, y aprobado eso, se adelantan las elecciones. Me gustaría tener su opinión respecto a la no reelección de congresistas, no reelección de alcaldes, no reelección. ¿Eso ha servido o ve que las consecuencias resultaron peores? No ha servido mucho, ¿no? La no reelección no ha servido mucho porque, como entenderás, ahí la calidad del Congreso por lo menos está bien venida menos, ¿no? Pero hay que respetar también la voluntad popular. Ha habido un referéndum hace poco donde dice no bicameralidad, no reelección. O sea, hay que respetar la opinión del pueblo. Nosotros, cuando hemos sido autoridades, nuestro poder y nuestras facultades, atribuciones, devienen de la voluntad de la población, de manera tal que no ha servido mucho, pero es la voluntad de la gente, ¿no? Y hay que tratar de avanzar en democracia y con estos principios para poder resolver los problemas. Yo creo que depende de la cabeza, ¿no? La cabeza de quien está en el poder legislativo, de quien está en el ejecutivo, para que todo camine bien, pues. Entonces, las cabezas pues son horribles, ¿no? Horripilantes, ¿no? Pero dejan mucho que desear, por eso en ambos casos no está avanzando el Perú. La cabeza es lo más importante, la que dirige, la que diseña todo, ¿no? Para finalizar, don Johnny, en el entendido, usted entonces no estaría de acuerdo con este proyecto de bicameralidad del Congreso, ¿verdad? No. Yo, mi partido en algún momento, bueno, tiene la posición de la bicameralidad, yo no. Yo desde que se puso el tema en debate, incluso hace como más de 10 años, 15, quizás más, yo le dije en ese entonces al presidente Paniagua que yo no estaba de acuerdo. Muy bien. Que yo deslindé internamente, le dije que iba a tener esa posición, les expliqué las razones,
Pero además el pueblo también ha dicho no bicameralidad. Ahora más que nunca, eso no se está haciendo por conveniencia del Perú, se está haciendo por conveniencia de ellos. Entonces, algunos congresistas que están en el Congreso quieren regresar para ser senadores. Creen pues que la han hecho linda, que van a tener votos, respaldo. Muy bien. Entonces quieren meter ahí a sus allegados, los asesoran en las sombras, se quieren meter también pues estos dinosaurios que se llaman, que creen que son dueños de la política peruana, fundamentalmente limeños, que, muy bien, don Johnny, que creen pues que son dueños del Perú. Muy bien, entonces, don Johnny. Eso no se debe permitir, ¿no? Muy bien, don Johnny, le damos las gracias, usted siempre frontal y directo con su punto de vista, y estamos siempre prestos a convocarlo. Continuamos, nos vamos con un corte comercial y continuamos con el programa.